Hola amigos, bienvenidos a Ibérica Overland. Muchos nos habéis estado preguntando cuánto cuesta viajar, cuánto nos gastamos en este tipo de vida, de viajes Overland, y en este vídeo os queremos dar todos los datos, todos los costes que tenemos en un viaje como el que hicimos el pasado verano en Finlandia y Noruega. Venga, vamos allá. Antes de nada, bueno, hay que decir que los costes de un viaje overland, un largo viaje, por supuesto, pueden variar mucho dependiendo sobre todo del país al que vamos a ir. No es lo mismo viajar a Marruecos que viajar a Noruega. Sin duda, los costes tanto de comida como combustible, etcétera, pueden variar muchísimo. Así que bueno, vamos a ver este ejemplo que es el viaje que hicimos en Escandinavia este pasado verano. Así que yo creo que este va un poco más enfocado a los costes más altos que podríamos tener, porque son los países más caros de Europa. Así que bueno, este ejemplo va a ser, la verdad, bastante caro y seguramente la mayoría de los viajes que hagamos o los siguientes viajes que podamos compartir con vosotros serán mucho más baratos que este. Así que bueno, este es digamos que el peor de los casos. Así que bueno, vamos a ir poquito a poco viendo, desgranando todos los costes uno a uno. Y bueno, esto como os decíamos también depende mucho de la forma que tengáis de viajar. Nosotros en este caso, por ejemplo, estuvimos de viaje 47 días en total y de los 47 días dormimos en la tienda de techo, yo creo que 44 de ellos, yo creo que fueron 2 o 3 días en Airbnb para poder lavar ropa, ducharnos, etcétera, y creo que un par de noches o 3 de camping y nada más. El resto de los días estuvimos durmiendo en la tienda de techo y lógicamente ahí abaratas mucho. Sobre todo en países, como os decíamos, de Escandinavia, en los que el alojamiento es muy caro. ¿Dónde se va la mayor parte del presupuesto de este viaje? Bueno, en este en concreto hicimos muchísimos kilómetros. Hemos hecho 11.500 kilómetros en total en 47 días. Y claro, con 11.500 kilómetros y además en esos países donde la gasolina, combustible, bueno, el diésel en nuestro caso es tan caro, pues al final el mayor coste es en combustible. Nosotros nos gastamos 1.569 euros, que bueno, puede parecer mucho, pero estando casi 2 meses de viaje, pues si divides al final tampoco es tanto. Y os voy a dar algunos datos más en cuanto a combustible. De 1.569 euros hicimos más o menos 11.500 kilómetros, como os decía, y bueno, gastamos aproximadamente 1.000 litros de combustible. Así que nos sale una media de 11,5 litros a los 100, la cual yo creo que está bastante bien porque tenéis que pensar que esto es de media, o sea, incluye todas las rutas off-road que hicimos, partes a lo mejor en ciudad también, y bueno, luego una pick-up que también va cargada hasta arriba, ¿no? Estábamos aproximadamente en 2.600 kilos de los más o menos 2.000 que pesa de serie, o sea que llevábamos un peso importante. Así que bueno, como os decía, la mayor parte del presupuesto, 1.569 euros en combustible, 1.000 litros de diésel a una media de 11, litros a los 100. Vamos con la siguiente partida que bueno, hemos llamado aquí alojamiento y demás. Como os decía, nosotros en alojamiento nos gastamos bastante poco, estuvimos muy pocas noches en Airbnbs o campings, pero bueno, sí que tenemos aquí algunas noches y también algunas duchas o lavanderías que íbamos viendo por el camino. Si habéis visto alguno de nuestros vídeos del viaje de Escandinavia, pues veréis que en algunas ciudades o pueblos pequeños pues contratábamos un servicio de lavandería o nos duchábamos en algunas duchas públicas que había o que alquilaban, etc., ¿no? También accesos a piscinas y demás. Bueno, así que de esta partida tenemos 246 euros, que como veis pues es muy baja, sobre todo en países, como decimos, que son bastante caros. Vamos con una parte importante que, como sabréis, es la comida. Esto es donde más puede variar el presupuesto entre una persona u otra, ¿no? Nosotros, por las dietas que tenemos, que son bastante peculiares, nos gusta hacernos todas las comidas nosotros y entonces ahorramos bastante en este sentido porque primero ya nos llevamos de aquí de casa mucha comida, en la pick-up llevábamos un baúl lleno
y luego íbamos siempre haciendo compras en supermercados que, aunque eran muy caros, pues al final era lo más barato. Comer en restaurantes, yo creo que comimos una vez o dos, así que bueno, aquí ahorramos bastante. Tenemos 536 euros de 2 meses, lo cual es prácticamente, yo creo, lo mismo que nos gastaríamos aquí o incluso menos. Así que es básicamente 250 euros 2 personas al mes. Bueno, tenemos aquí una partida que va a ser, yo creo que bastante polémica, que es quizá la que nosotros, bueno, podríamos decir un poquito más diferente al resto, que a lo mejor no gastaríais este dinero. Tenemos café 240, pero bueno, no os asustéis. ¿Qué quiere decir esto? No solo que comprábamos café o que nos tomábamos cafés, sino que, bueno, pues estos es sitios a los que necesitas estar en internet y al final acabas comprando 2 cafés y 2 cafés y 2 cafés. Para nosotros era un poco la forma también de integrarnos, de relacionarnos con la gente de allí. Entonces, bueno, son 240 euros 2 personas, 2 meses casi, en café, que bueno, puede parecer bastante caro, pero al final es un poco nuestro lujo de cada día, de ir a un sitio, tomar un café y poder también ver internet, etcétera, porque la mayoría de las veces no teníamos roaming, así que lo que hacíamos era pues eso, íbamos a una cafetería y nos conectábamos a internet, teníamos que trabajar, etcétera. Entonces, bueno, ahí se sube un poquito, seguramente vosotros aquí podríais bajar esta partida de 240 euros en cafés. Vamos con otra partida que, bueno, esto lo podríamos decir varios o gastos no esenciales, ¿no? Como pueden ser recuerdos, regalos, algo de ropa que te compras porque has visto por ahí, etcétera, ¿no? Tenemos aquí 264 euros. Bueno, pues también es una partida un poquito alta. Lógicamente, si vas a hacer un viaje puro de Overland, los 264 euros los puedes cortar casi a cero, pero bueno, ¿quién hace un viaje pasando por muchos países y no compra algunos regalos para la familia o para ti mismo? Y bueno, creo que aquí también nos compramos un par de camisetas cuando ya no teníamos ropa que ponernos y una sudadera cada uno. Y bueno, pues en estos países unas prendas de ropa pues también son un poquillo caras, ¿no? Pero bueno, 264 euros, 2 personas en 2 meses, tampoco es por regalos, ropa, recuerdos, etcétera, no es algo descabellado, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra partida que también es verdad que la podríamos llamar imprevistos, ¿no? Que fueron material de camping. ¿Qué ocurrió? Que se nos rompió la cocina, entonces, bueno, igual tuvimos que comprarnos una cocina, gas, accesorios para la cocina, etcétera. Así que, bueno, tenemos también aquí otros 227 euros que, bueno, pues si no te hubiera pasado nada, pues también te los puedes ahorrar. Pero bueno, también esto es un ejemplo para que veáis que cuando haces un viaje, sobre todo largo, de 1 o 2 meses, pues ocurren cosas. Hay cosas que se rompen y las tienes que reponer estés donde estés, ¿no? Así que, bueno, pues igual aquí tenemos 227 euros que si todo hubiera salido bien, nos podríamos haber ahorrado. Y bueno, aquí va incluido también los consumibles, las bombonas de gas que usamos durante estos días y también algún accesorio que cuando pasamos por Alemania pues vimos en una tienda de campers que nos gustó, como un tostador eléctrico de muy bajo consumo que bueno, podíamos usar para tostar pan más rápidamente y no tener que gastar tanto gas y no tener que arrancar la cocina, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues como os decía, 227 euros en material de gas, camping, etcétera. Bueno, esta partida es muy pequeña y es parkings. Cuando íbamos a una gran ciudad y queríamos visitarla como Oslo o Estocolmo, pues bueno, metíamos la pick-up en un parking y tenemos aquí 20 euros de parking, que bueno, pues la verdad es que bastante económico, creo que lo utilizamos un día o dos nada más. Un coste más que tenemos aquí apuntado muy pequeño es de unos 24 euros en museos y 12 euros en transporte público, pues bueno, cuando visitábamos las capitales de ciudades y queríamos pasar el día en la ciudad además. Bueno, esta partida es importante también y es gastos relacionados con el coche. Tenemos 253 euros y esto es algo que, como os decía igualmente, si vamos a hacer un viaje largo va a ser inevitable que sucedan cosas. En nuestro caso, como eran 11.500 kilómetros los que hicimos, pues más o menos a mitad de camino nos cuadró que había que hacer un cambio de aceite y no queríamos posponerlo y hacer 6, 7, 8.000 kilómetros más, así que hicimos el cambio de aceite en Finlandia. Nos costó un poco más caro a lo mejor de lo que nos habría costado aquí, pero bueno, mucho mejor proteger el motor y pagar 50 euros más bueno, que ir pasado de kilómetros. Creo que también a lo mejor por el camino no sé si compramos unos limpiaparabrisas o alguna bayeta, etcétera, ¿no? O sea, pequeños accesorios, pequeños gastos del coche.
y esto en total fueron 253 euros, que bueno, como os decía, son gastos que al final vas a tener igualmente, y si te pillan de camino, pues bueno, los metemos en el viaje, aunque muchos de ellos digamos que podrían estar fuera del coste del viaje, pero bueno, que los vais a tener que desempeñar cuando estéis en este viaje quizás, así que tenéis que contar con que tenéis que llevar ese dinero para un viaje como este. Aquí viene otra partida un tanto costosa que sin duda no habríamos tenido si hubiéramos hecho un viaje, por ejemplo, a los Balcanes, a los Alpes, etcétera, y es el tema de los ferries. Nosotros al hacer nuestro viaje, al diseñar el viaje, ya contábamos que íbamos a usar estos ferries porque no queríamos conducir, dar toda la vuelta para evitarlos, y bueno, es parte del viaje, nos parecía también interesante, atractivo, y bueno, aunque tienen un coste elevado, al final si los intentas evitar, en gasolina te vas a gastar lo mismo y vas a perder mucho más tiempo y te vas a cansar más conduciendo. Así que bueno, nosotros cogimos 3 ferries. El primero, que era de Dinamarca a Noruega, con un coste de 175 euros. Esto incluía el coche, las 2 personas y el perro. Luego cogimos un ferry de Suecia a Finlandia con un coste de solo 72 euros, incluida un camarote, lo cual este nos salió bastante bien de precio. Y el último de Finlandia a Estonia con un precio de 64 euros. Al final el total de estos ferries son 349 euros, que bueno, como os decía, es algo específico de este viaje que sin duda en otros nos lo podríamos ahorrar. Al final, como veis, vamos añadiendo costes que en este es el viaje quizá más caro por este tipo de temas, ¿no? Sumamos ferries con muchos kilómetros y países bastante caros, ¿no? Ahora vamos a hablar de una partida que os atemoriza a muchos de vosotros y por la que nos preguntáis a menudo, y es el tema de peajes. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuánto suele costar? Etcétera. Sin duda, depende de dónde vayamos, los peajes pueden ser un coste muy grande del viaje, y nosotros es verdad que como viajamos casi siempre sin prisa, intentamos ir siempre sin peajes. Ponemos el destino donde vamos, evitar peajes, y a no ser que sea algo muy descabellado, vamos siempre sin peajes porque no tenemos prisa. Pero bueno, es verdad que es un coste que hay que tener en cuenta. Nosotros, tanto para subir como para bajar, fuimos casi siempre sin peajes, excepto a la vuelta, alguna tramo de carretera, ya estábamos cansados y cogimos autopista. Pero bueno, la mayoría del tiempo, lo que es llegar hasta destino y volver, casi sin peajes. En todo caso, fueron 81,2 euros, sin contar los peajes por Noruega. El sistema de peajes de Noruega es bastante curioso, no tienes que pagar, no tienes que sacar tarjeta ni nada. Te leen la matrícula y en teoría te mandan lo que es el ticket o el cargo. Pero nosotros todavía lo que son los peajes de allí, aunque no cogimos muchos tampoco, casi siempre fuimos también por carreteras pequeñas, es verdad que vimos algunos señales y que esta era de peaje, pasábamos porque no hay control ni nada, y pasábamos. En teoría te leen la matrícula, te mandan la factura, pero todavía no nos ha llegado nada. Lo mismo con alguno de los ferries. Intenté ir a pagar a alguno de los ferries y me dijeron no hay taquilla, no se paga dentro del ferry tampoco. Te leen la matrícula y te la mandan a casa. Y les dije, ya, pero que somos de España, no estamos aquí registrados ni nada. No, te llega igual. Bueno, hasta ahora no nos ha llegado ninguna factura de esos ferries de allí, de los pequeños que te cruzan de un fiordo a otro y demás. Así que bueno, esta partida, que puede ser muy alta si vas a Italia, Francia, etcétera, y vas por autopistas, a nosotros al final, pues ida y vuelta a Noruega, solo 82 euros. Bueno, ahora llega ya el momento de saber cuál es el coste total de este largo viaje que nos llevó desde aquí hasta Noruega y volviendo por Finlandia, Suecia, países bálticos, Alemania, Francia, etc. Hicimos, como os decíamos, 11.500 kilómetros durante 47 días, y el total es de 3.823 euros. Pues sabemos que puede ser un coste un poquito elevado, pero bueno, tenéis que pensar que fueron casi 2 meses de viaje y que bueno, al final es un precio al día de unos 81 euros. Lógicamente, si vosotros hacéis un viaje como este y lo hacéis en 3 semanas, muchos de los costes van a bajar. Lógicamente, la gasolina va a ser la misma, los ferries van a ser los mismos, pero hay muchos de los costes, como pueden ser comida, no sé, materiales, gastos no esenciales, etcétera, que van a bajar bastante. Entiendo que la mayoría de la gente no hace viajes de 2 meses, con lo cual esto
suele ser menor. Lo mismo con el destino al que vayáis. Si vamos a ir a los Balcanes o vamos a ir a Marruecos, nos vamos a ahorrar muchísimo dinero en ferry y en gasolina, porque normalmente tampoco hacemos 11.500 kilómetros, que son bastantes. Pero bueno, vamos a ponernos en que ha sido el peor de los casos, el caso más caro, que es un viaje que teníamos ganas de hacer desde hace mucho. Y bueno, nos hemos podido dar el lujo, unos 1.000 y pico euros al mes, que tampoco es muchísimo más de lo que te gastarías estando en casa si tienes que pagar todos los gastos típicos de una casa, ¿no? Así que bueno, pues estos han sido todos los gastos. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o comentario, nos escribís, nos decís y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.